El mes de septiembre, para quienes trabajamos en educación, es un mes plagado de celebraciones y de festejos. Podríamos decir que septiembre, además de ser el mes del amor y de la primavera, es el mes de los y las trabajadoras de la educación. Es el día de la secretaria, es el día del maestro y de las maestras, es el día de los y las profesores y profesoras, es el día del preceptor y de la preceptora. Es decir, que casi todos los que trabajan en el ámbito educativo se celebran, se recuerdan en el mes de septiembre. En estos días tan particulares nosotros queremos llegar desde la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba con un pequeño regalo, presente, algo para compartir con ustedes. Uno de nuestra materia prima para educar son las palabras. El tema es que hay gente que toma las mismas palabras que nosotros usamos cotidianamente, pero las combina de otra manera y nace la magia y aparecen los cuentos y aparecen los relatos y aparecen las novelas. En ese amplio campo de la literatura hay algunas personas más cercanas a nosotros, a quienes trabajamos en educación, y una de ellas es una persona que además de escritora, muy reconocida, muy homenajeada, es una mujer luchadora y comprometida y además es una maestra. Y nos gusta decir que es una maestra porque en realidad el título de profesora lo da la academia, el título de maestra te lo dan tus alumnos y tus alumnas. Así que a nuestra querida María Teresa Andrueto, la Tere, como se la conoce en todos lados, por su generosidad, por su recorrido por las escuelas, porque ha ido por muchas escuelas de la provincia de Córdoba llevando relatos propios, relatos ajenos, palabras, cuentos, novelas, como dijimos antes, que ha llevado a muchos de nosotros y de nosotras a enamorarnos de la literatura y a hacer que nuestros y nuestras estudiantes también amen las letras. Así que vamos a compartir con ustedes estos breves relatos, algunos de María Teresa Andrueto y otros de otros autores sugeridos por María Teresa, en reconocimiento a nuestros compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la educación, y también como un enorme agradecimiento a María Teresa Andrueto, que ha sido una compañera en este camino de conocer las letras, las palabras, los cuentos, los relatos, las historias. Las historias que, aunque sean de ficción, siempre terminan siendo historias de vida. Muchas felicidades. Él se sentó a esperar bajo un árbol florecido de lilas. Ella salió por el mundo a buscar, por el mundo entero. Una tarde, subiendo una cuesta, se encontró una gitana. La gitana la miró y le dijo: el que buscas, espera, bajo un árbol, en una plaza. Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta y atravesó el mundo entero. Llegó a su pueblo, cruzó la plaza y llegó hasta el árbol florecido de lilas. Y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra: ¿qué haces sentado bajo este árbol? Y el hombre le contestó: te espero. El árbol de lilas, de María Teresa Andrueto. Enós y los aprendices. Había una vez un hombre que hacía casas. El hombre se llamaba Enós y era el mejor constructor de cuantos hubieran visto. Siempre eran sus casas las más hermosas, las más perdurables. En cierta ocasión se le acercaron dos aprendices y le dijeron: un día morirás y no habrá quien haga lo que tú haces. ¿Por qué no nos enseñas el secreto de tu arte? Enós pensó que lo que le pedían los aprendices era razonable y les entregó generoso cuanto sabía. Pero una vez que aprendieron, pensando que ya eran grandes como el maestro, lo despreciaron y se alejaron de él. Y lo que Enós cobraba 80 dineros, ellos cobraban 70, y decían que sus casas eran más baratas e igualmente resistentes. Así la gente dejó de valorar a Enós y se conformó con las casas de los aprendices. Enós se empobreció hasta faltarle incluso lo necesario. Pero ni aún en la miseria aceptó hacer casas
que no fueran perdurables. María Teresa Andrueto. Trenes. Juan era Juan. Iba al norte en un tren amarillo. Iba al norte en un tren. María iba al sur. Iba al sur en un tren de color azul. Iba un tren. Iba otro tren. En un punto del camino, los trenes se encontraron. Juan miró a María. Los ojos claros, el pelo oscuro, la cara triste. María miró a Juan. Los ojos negros, el pelo rubio, el rostro vivo. Tanto se miraron que Juan vio volverse verde el tren azul y María vio volverse verde el amarillo. Tanto se miraron que los trenes tomaron la misma dirección. Antes de bajarse de la moto, el hombrecito se sacó el casco y lo dejó colgando del manubrio. Era una moto vieja, pintada de negro, con esmalte sintético, y traía enganchado un tráiler con ruedas de bicicleta del que asomaban cartones de colores. Cuando se acercó a la puerta de la escuela, vi que tenía labio leporino. Una línea diagonal le partía la sonrisa en dos curvas desparejas e incomunicadas, lo que hizo que tardara en agradarme. Me había pasado media mañana tratando de que Anita pudiera resolver alguna pregunta y tratando también de que sus compañeros la dejaran tranquila. Llevo 42 años de docencia. Aquella tarde llevaba apenas 3 y sin embargo ya sabía que en el campo las diferencias recrudecen. Un perro rengo en un trigal tiene la cabeza destinada al tiro y Anita, pobre, era la más dura de la clase. El primer pueblo quedaba a 20 kilómetros. Los chicos llegaban a caballo, en sulky, alguno en auto. Salvo los que llegaban en auto, el resto venía por el guiso. La cocinera era la mamá de Anita. Cortaba las verduras y la carne en pedazos minúsculos y a todo le ponía hongos. Eran unos sombreros marrones muy ácidos que igualaban el color y el sabor de todos los platos. Así, la buceca no tenía diferencia con la sopa de lentejas. La mamá de Anita era una señora gorda y terca que andaba siempre de alpargatas. Hablaba de su hija como quien habla de una extraña. No hay caso, es sorda a lo que uno le mande, explicaba dándole sopapitos de cariño en la cabeza. Si sigue así, no va a servir ni para poner la mesa del patrón, vea. Ese día, los chicos habían estado particularmente dañinos con Anita. Tuve que mandar uno afuera. Era invierno. Miré por la ventana. El nene, Gastón, estaba temblando. Entonces apareció el hombrecito de la moto. Vi cómo le daba la mano al nene, la inclinación que hizo. Volví la cabeza hacia la clase y hacia la pregunta de la mamá de Anita. Era increíble que aquella mujer viera a su hija llorando y se preocupara por si le ponía o no cebollas a la salsa. Habían escupido a Anita en la cabeza. Lo noté cuando la abracé. El calor de sus 8 años se hacía un ovillo contra mis pechos y mi vientre. Iba a pasar de grado porque todos pasaban. Así es en las escuelas rurales. Así iba a ser allí, en esa única aula perdida, en medio del campo. Y que vinieran las inspectoras. Las novedades se fueron descubriendo poco a poco a lo largo del tiempo. Yo no pude explicarme cómo, pero aquella nena un tanto deficiente había recobrado la capacidad de relacionarse y aprender. Comenzó a leer de corrido y a escribir sin faltas. Si alguno de los otros chicos iba mal en los deberes, ella lo ayudaba. Estaba en cuarto y resolvía los problemas de séptimo. Le dictaba una oración y Anita marcaba sujeto y predicado, verbo, objeto directo. Era la única que había memorizado el total de las tablas. Los compañeros empezaron a respetarla. Solo la madre se quejó. Le está enseñando mucho a la Anita. Así se aviva y no me va a trabajar del patrón. Así se me va a ir. De eso se trataba. Yo misma la recomendé a una de las inspectoras para que le consiguiera una beca en el secundario de Necochea. Anita entró con el mayor de los puntajes al instituto que quedaba frente a la plaza.
Después, por un tiempo, le perdí el rastro. Las cosas en la escuela no volvieron a ser lo que eran. Los chicos cada vez me daban más trabajo y yo extrañaba a Anita. Me asomé. El hombrecito se sacó el casco, tenía algunas canas, el pelo más crecido y estaba despeinado. No alcancé a escuchar de qué hablaban porque la maestra entornó un poco la cabeza al sentirse observada y me tuve que ocultar. Una de las ollas reflejaba mi cara vieja, un mapa de todos estos años. De tanto pararse sobre la tierra, con el tiempo a una se le pone la cara de la tierra. Volví a acercarme a la ventana. Esa maestra tenía que decidirlo por su cuenta, estaba claro. Me acordé de Anita, la imaginé recibida de abogada con el mejor promedio en su estudio de la capital, defendiendo a la gente de la intolerancia de la gente. Crucé los dedos. No me había fijado si Marvin conservaba aún el defecto del labio. Hizo un amago de bajar los equipos de espaldas a la ventana. Eran las mismas cajas doradas y rojas. Colgó el casco en el manubrio y volvió a entrar al aula con las manos vacías, respondiendo a un llamado de la maestra. Se tapaba la cara, por lo que tampoco pude verle la cicatriz. No se oía nada por el ruido de los chicos que gritaban en el patio. ¿Chorizo colorado le pongo? A ver. Me arrimé a la olla. Las verduras flotaban en una tinta roja. La campana sonó. Los chicos bajaron el volumen de sus juegos. Se ordenaron uno detrás del otro en fila india. La maestra tomó de la mano al primero, que era albino. El siguiente en la fila le pegaba con una regla de plástico en la cabeza. Me apuré para meterme en el aula cuando escuché el ronroneo del caño de escape. ¿Y el hombre?, le pregunté. La fila india se interpuso entre la pregunta y mi camino. Entre la señorita que dijo, bueno, como estábamos en clase, y un gesto raro, hecho con el índice y el pulgar de la mano derecha, en el que se pinzó el labio superior casi en el centro, entre los dedos de esa veinteañera que hubiera preferido presenciar la función y la severa presencia de la inspectora general. Salí corriendo hasta la ruta. El casco del hombrecito se alejaba y se hundía cuesta abajo en el horizonte del pavimento gris. Marvin, de Gustavo Nielsen. Un libro que siempre, un libro y un cuento que siempre me pareció tan emblemático de todo lo que sucede en la trinchera de la educación. Ahí está la maestra, ahí está la inspectora, ahí está la inspectora que alguna vez fue maestra y pudo comprender una situación especial. Ahí están los permisos, ahí están las prohibiciones, la sujeción al reglamento o la libertad creadora en el aula. Ahí están los niños que no valorados parece que no aprenden y que una vez valorados pueden ser los del mejor promedio. Y ahí está ese animador cultural con sus labios de conejo, con su magia y también con su vejez y con el desprecio que a veces se le hace.